Sinceramente no sé si vengo al caso con el tema de las cartografías, pero cuando me invitaron pensé que sí algo podía decirse en torno al tema de cómo se colocan las desigualdades en el espacio público de nuestra ciudad. Y de paso también habrá alguna forma de representación cartográfica de este fenómeno. La primera lámina, por favor. Como ustedes saben, el libro que citó la compañera al final, La regla del desorden, es un libro que yo escribí junto con Emilio Duo, un sociólogo urbano, que vale la pena recordar aquí, incluso por su gran habilidad de lectura del espacio metropolitano. Algunas de las conclusiones de ese estudio, que se refería al conjunto de la metrópoli, es que la ciudad, por más que nos parezca fragmentada y muy desordenada, en realidad responde a ciertas reglas que empiezan con la manera como se produce la ciudad. Hay un cierto número de tipos de poblamiento de la ciudad que no son infinitos, son 6 u 8 tipos, que entonces van generando ciudades o contextos urbanos, tipos de hábitat diferentes. Si quieren vamos a la siguiente. Aquí tenemos una representación por tipos de poblamiento. La parte verde central es lo que denominamos ciudad central. La parte en amarillo es todo lo que denominamos ciudad informal o urbanismo popular. La parte en rosa son los pueblos conurbados. Lo interesante de esto es mostrar entonces en un mapa, el mapa se refiere a la Ciudad de México más 29 municipios conurbados, es mostrar cómo estas distintas maneras de producir la ciudad no están, digamos, distribuidas de manera homogénea, sino que se aglomeran y nos dan como resultado una ciudad que en ciertas de sus partes es predominantemente de un tipo y en ciertas otras partes es predominantemente de otro tipo. Y eso es especialmente válido para el caso del urbanismo informal, que es predominante en esta zona, del oriente. Todo esto, mientras la ciudad central y los pueblos están mayoritariamente aquí, y aquí también hay una serie de cabeceras anteriores a la metropolización que son pueblos. Vamos a la siguiente para llegar aquí hay un cuadro que resume el tipo de población, cuánta población hay por cada tipo de poblamiento. Hay la ciudad colonial, que es la más antigua, evidentemente, donde estamos ahora, la ciudad central, distintas cabeceras conurbadas, pueblos, y luego hay distintos tipos de espacios residenciales construidos a la manera de fraccionamientos residenciales en sus distintas modalidades. Vamos a ver la siguiente. Este es un mapa que hicimos con Emilio Duo ya hace más de 10 años, que lo que pretende hacer es representar la distribución de los estratos en el espacio de la metrópoli. Y aquí vemos otra cosa muy interesante, que es que, si ustedes se fijan, el estrato predominantemente muy bajo y bajo está más de este lado, más en el oriente. El medio bajo, esto por ejemplo es Nezahualcóyotl, está más de este lado, y el alto,
los estratos altos, es decir, los sectores de población de mayores recursos, están de manera muy compacta de este lado de la ciudad. Estas son las delegaciones, aquí es por donde estamos nosotros, más o menos. Las delegaciones del poniente de la ciudad, esto debe ser así como Naucalpan. Aquí es donde están mayoritariamente y de manera muy compacta los ricos en un tipo de espacio, conjuntos habitacionales, grandes edificios inteligentes, condominios horizontales, que no encontramos de este lado. Es decir, el tipo de hábitat de los sectores altos solamente está distribuido en esta parte, y en esta otra parte lo que predomina es la vivienda informal y el urbanismo popular. Eso en lo que se refiere a el hábitat para residir, la otra, es decir, el hábitat donde habitamos. ¿Qué nos ilustran esos mapas? Nos ilustran que existe una división social del espacio residencial, es decir, que el espacio para residir no es el mismo y que está dividido por sectores sociales. Y que incluso, que era objeto del libro con Emilio Duo, el libro que se llama La regla del desorden, cada uno de esos tipos de hábitat donde predomina un tipo de estrato social tiende a funcionar de una manera diferente y entonces se expresa un orden urbano distinto. Ese orden urbano se refiere a la relación entre el espacio privado y el espacio público, a la manera como a partir de ese tipo de espacio los habitantes se relacionan con el resto de la ciudad, a un conjunto de elementos que caracterizan lo que nosotros en ese entonces llamamos distintas ciudades, que vamos a ver cuáles son. Son, de acuerdo con la investigación que hicimos en ese entonces, 6 ciudades distintas por el tipo de espacio y distintas por estrato socioeconómico predominante. Quiere decir que en la ciudad central, la colonia del Valle, la colonia Roma, la colonia Condesa, lo que tenemos son mayoritariamente estratos altos y muy altos, y lo que tenemos, por ejemplo, en las colonias populares o en los pueblos conurbados son mayoritariamente sectores de menores recursos, de estratos medios bajos o bajos. Esto muy a grandes rasgos. Me parece interesante resaltar eso porque ya esto es un elemento muy cartografiable sobre el cual valdría la pena seguir generando cartografías, porque evidentemente esta representación en ese entonces fue un ensayo de representar esas diferencias socioespaciales, pero valdría la pena seguir con ese tipo de estudios que a partir del análisis de las AGEPs y de sus agrupaciones intentan dibujar cómo los sectores sociales se distribuyen en el espacio de la metrópoli. Pero lo que me interesa abordar aquí es el tema de los espacios públicos, que también, sí, está bien esta, que también presentan una importante diferenciación social. En el sentido de que reflejan y reproducen, entonces amplifican la diferenciación social, porque evidentemente si vivo en un cierto tipo de espacio, voy a tener a mi alrededor una biblioteca, muchos museos, muchos servicios y muchos espacios del orden público para utilizar, y si vivo en otro tipo de espacio, no solamente mi vivienda será más carente, sino voy a estar rodeada por toda una serie de otros espacios públicos con otra caracterización y mucho más carentes de lo que hay en la ciudad central. Es interesante ver cómo, si nos fijamos en algunos lugares públicos, incluso muy banales, lugares públicos, no necesariamente el espacio público urbano como la calle, sino lugares públicos, por ejemplo, los supermercados, ciertas tiendas, su distribución en la ciudad es muy desigual. Vamos a ver el siguiente mapa. Aquí
desafortunadamente ese mapa no se ve bien, es igual otra vez el área metropolitana. Aquí hay una serie de puntitos blancos que indican dónde están posicionados los supermercados de tipo Superama y Sumesa, que son dentro de la gama de los supermercados los de nivel casi del más caro, porque el Superama ha sido superado en los últimos años por el City Market, que es un tipo de supermercado todavía de una gama superior. Si hiciéramos aquí el mapa de dónde están los City Market, saben de lo que estoy hablando, ¿no? El City Market es el supermercado de alta gama de la cadena comercial mexicana, mientras que el Superama es el supermercado de alta gama, es decir, no muy grande, pero más caro, de la cadena Walmart. Entonces, si viéramos dónde están los City Market, estarían todavía más restringidos a un área delimitada prácticamente a las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán. Y tal vez aquí de este lado Miguel Hidalgo, ¿sí? Si vamos a la otra, aquí tampoco se ve, pero aquí tenemos también una serie de puntitos blancos que se refieren en cambio a los supermercados tipo bodega. La bodega horrera, que son esos supermercados de la gama más popular con los precios más bajos, donde igual se encuentra todo, pero con precios de cierto tipo, donde no hay productos tipo delicatessen o productos de exportación, sino que hay productos más bien nacionales, y que están, en cambio, estos supermercados del tipo bodega, distribuidos una vez más en esa parte justamente donde residen los sectores de menores recursos y donde el tipo de hábitat es predominantemente urbanismo informal. Entonces hay una muy interesante correspondencia entre tipo de espacio, sectores sociales y espacios de consumo, espacios que ofrecen no solamente productos para consumir, sino toda una experiencia asociada al consumo, porque como bien sabemos, el consumo no es nada más un asunto de ir y comprar algo, sino es cada vez más una experiencia que está asociada con la expresión de uno mismo, la expresión del sector social con el que uno se identifica, y entonces es una actividad fuertemente simbólica, además de ser una actividad económica. La siguiente, esta lámina, yo de manera muy pedestre, hoy en la mañana, fui a la Guía Roji, a la página de la Guía Roji, y la Guía Roji, si ustedes van y consultan aquí, hay una serie de loguitos de las empresas y les da automáticamente con un clic dónde están, por ejemplo, estos son los Starbucks. Los Starbucks están, digamos, todos amontonados, una vez más, en esta parte de ciudad, que es la ciudad donde viven los sectores medios y medios altos y altos. Aquí no los hay. Les sugiero hacer el ejercicio, porque es muy sencillo y realmente es interesantísimo como la simple Guía Roji ya nos ofrece un mapa, de hecho, una cartografía de la presencia de ciertas empresas en nuestra área metropolitana. Otro elemento de desigualdad en el espacio público, que es un elemento que a mí me obsesiona casi, es el tema del cuidado diferencial que se le da al espacio público. Ahora ya no hablando de los lugares públicos donde vamos a consumir, sino del espacio público urbano, es decir, las calles y las plazas, los parques, etcétera, que se encuentra en muy distintas condiciones si vamos del poniente hacia el oriente. Yo les sugiero subirse al Metrobús, el que llega casi a Iztapalapa, el que pasa por todo el eje Xola, y ustedes verán cómo
de una colonia a otra, las condiciones del espacio, de las banquetas, de los semáforos, de todo lo que es el arreglo urbano, van empeorando, empeorando, empeorando hasta llegar a Iztapalapa y pasando, casi llegando al eje Rojo Gómez. Entonces hay una gradación, digamos, del descuido del espacio, muy a grosso modo, que va de mejor a peor, de poniente a oriente. Pero al interior de esa ciudad que está en mejores condiciones, encontramos una serie de fragmentos y de discontinuidades en el cuidado del espacio que también son muy interesantes. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de esto, que es el caso que yo he estudiado más en los últimos años, el caso de la Alameda Central, que yo propongo como un ejemplo de lo que llamo la lógica insular. Es decir, a falta de una atención general al espacio de la ciudad, tanto las empresas privadas y cada vez más también nuestras autoridades públicas, lo que hacen es operaciones de cuidado de ciertos espacios que son tratados como islas. Si nosotros vamos a un supermercado, lo que nos encontramos es que el supermercado es un lugar privado, que está enrejado, que se hace entonces, donde el dueño, sea Walmart o la Comercial Mexicana o quien sea, se hace responsable de su recinto, pone las reglas dentro de su espacio y cuando nosotros entramos como consumidores es como si estuviéramos adentro de una isla. Lo interesante es que esta lógica insular empieza a ser utilizada también por nuestras autoridades públicas que toman una porción del espacio y dicen, aquí vamos a hacer algo, vamos a hacer un corredor, vamos a hacer un espacio al que vamos a valorizar y nos encontramos, al igual que en el caso de cómo funcionan las empresas privadas, con una lógica de la producción de un régimen de funcionamiento y de reglas de operación específicas dentro de un recinto delimitado, es decir, una lógica insular, que genera entonces un conjunto de microórdenes. Vamos a ver el caso de la Alameda para ver cómo se remodela ese espacio, todos saben de qué estamos hablando. Se decide recuperar ese espacio con un discurso un tanto ambivalente porque se dice que se va a recuperar para toda la ciudadanía, mientras que en realidad de facto la recuperación excluye una serie de usuarios anteriores, especialmente vendedores ambulantes y especialmente toda una población de personas indigentes que vivían ahí y que fueron expulsados y que no se han ido propiamente, sino que viven en los alrededores, generando entonces una exacerbación de las desigualdades en los espacios de la ciudad, que es un poco el tema de esta intervención, entre otras cosas. Es decir, es el tema de hablar en torno a de cuántas maneras se expresan las desigualdades en nuestros espacios públicos. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué fue lo que pasó en la Alameda? Hay una especie de ciclo que consiste primero en dejar que un espacio quede abandonado. Al ser abandonado empiezan a habitarlo únicamente poblaciones marginadas. Cuando lo habitan poblaciones marginadas de manera preponderante, entonces cuando la autoridad se da cuenta de que hay que hacer algo, hay que hacer un plan de renovación y entonces después de la renovación se establecen reglas que tienden a ser de alguna manera exageradas, es decir, reglas de un cuidado muy acentuado del espacio que no es el cuidado del espacio urbano que encontramos en los territorios, el espacio público normal. Aquí el problema ¿es posible imponer en un espacio como un parque nada más ese régimen de hiperreglamentación? En realidad yo sostengo que no es posible
y si lo vemos hoy en día, poco a poco hay una especie de regreso hormiga de los ambulantes, de los indigentes, de todas las personas que antes tenían su hogar en ese espacio y que ahora evidentemente están en una relación como de estira-afloja en cuanto a la imposición de las reglas entre el no poder estar ahí y el volver a estar ahí. Y se crea entonces una especie de régimen híbrido. Vamos a la siguiente. Aquí se ilustra el andamiaje institucional que fue creado para poder gobernar este espacio. En lugar de decir, bueno, es un parque público, hay un reglamento para los espacios públicos comunes y corrientes, se va a regir como en cualquier parque público. No, se hace un andamiaje institucional especial. Se nombra un comité de salvaguarda donde están todas las principales instituciones culturales del país. Se nombra un administrador, se establece un plan de manejo en el cual el administrador cada semana tiene que dar cuenta al comité de lo que se hizo en la Alameda. La siguiente, y se establecen una serie de reglas que son prácticamente reducen el uso del espacio a estar sentados y contemplar el verde y lo bonito que quedó el espacio remodelado, porque ya no se puede hacer nada. No se puede ir en patines, no se puede jugar pelota, no se puede ir en bicicleta, en motocicleta, no se puede dar ningún tipo de prestación de servicios, etcétera, y no se puede andar con perros. Todas estas prohibiciones ya nos damos cuenta que son puntualmente transgredidas, es decir, todas esas cosas sí se llegan a hacer, pero eso no quita que haya una atención especial de la policía que está ahí para que esas cosas no se hagan. Un tipo de atención muy especial que no encontramos en el resto del espacio circundante. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos, bueno, una visión más de conjunto. Eso es un poco para mostrarles cómo, por ejemplo, hay, ¿cómo podemos decir? Lugares donde hay población indigente que vive aquí a pocos metros y aquí también en el abandono más total, pero evidentemente el único perímetro donde se cuida que no haya indigentes es este. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces no es importante que los haya aquí con tal de que no lo haya aquí. Entonces se crea una desigualdad abismal en el uso del espacio, en las personas presentes en el espacio e incluso en las condiciones físicas del espacio a pocos metros de distancia. Vamos a la siguiente. Esto es una exploración que hicimos en especial en la colonia que se llama Colonia Alameda Sur, que son esas calles aquí al sur de la Alameda, donde nos encontramos con una gran diversidad de situaciones y de descuido en el espacio público. Aquí estamos a un lado de un supermercado en la calle de Dolores. Si te regresas a la anterior, mira, aquí estamos más o menos aquí. Aquí tenemos todo perfecto, o digamos el intento de mantener todo perfecto, y aquí en esas calles tenemos un poco de todo, es decir, banquetas descompuestas, basura tirada, señalización que no funciona. Si quieres ve a la segunda. Aquí estamos en la Plaza de San Juan, la otra por favor. En la Plaza de San Juan, que está a 3 cuadras al sur, tenemos un indigente viviendo aquí. Qué bueno que puedan vivir aquí, ¿no? Digo, en algún lugar tienen que vivir, ¿cierto? El asunto es la desigualdad y la diferencia abismal a 3 calles de distancia y algunas pequeñas observaciones, si quieres vamos a la siguiente, en torno a la percepción de los habitantes de esta colonia tan cercana a la Alameda. Los habitantes de la colonia Alameda Sur casi podríamos decir que no se dieron cuenta de que había habido la remodelación del Parque Alameda y muchos de ellos no han percibido ningún cambio en su entorno.
Eso es interesante porque nos lleva a decir que la remodelación de un espacio, con lo que cuesta, con lo que significa y pesa lo importante que puede llegar a ser el proyecto, no repercute casi en nada 2 cuadras al sur. A 2 cuadras de distancia encontramos otro tipo de situación, otro tipo de ciudad. Y eso nos debería hacer pensar, yo creo, sobre las condiciones en las que versa el espacio público en nuestra ciudad. Vamos, si quieres, directamente a las conclusiones. Entonces, lo que tenemos es, y aquí me interesaría que se siguiera cartografiando ese tipo de procesos, una metrópoli desigual y crecientemente polarizada en su conjunto, de poniente versus el oriente y de la ciudad central versus las periferias metropolitanas. No hemos tenido tiempo de hablar de lo que significa en el equilibrio de la metrópoli el que se haya construido en los últimos 10 o 12 años la gran cantidad de conjuntos urbanos que están a 3 horas de distancia de la ciudad central y todas las personas que hacen 3 horas o 2 horas y media para llegar a sus lugares de trabajo. Y dentro de la ciudad central, esos grandes contrastes de una cuadra a la otra casi, que nos hablan entonces de una ciudad en la cual el transeúnte tiene que ser muy atento, muy listo a percibir las diferencias en cuanto al orden urbano, es decir, las diferencias en cuanto a cómo funciona cierto espacio, porque esas reglas de funcionamiento pueden cambiar de una calle a la otra. Y finalmente, lo que yo quisiera proponer, que es lo que siempre digo, es que no vamos a tener una ciudad mejor si no le prestamos una atención homogénea, pero homogénea de verdad, es decir, que sea igual Iztapalapa y Polanco, una atención homogénea a las condiciones físicas de nuestro espacio público. Y por supuesto que ese es un tema que me parece muy bueno para cartografiar. Gracias.